Si este fuera el año 2012 y yo le decía que el presidente sería Andrés Manuel López Obrador, me hubiera tildado de loco, me hubiera dicho que eso era imposible, que había perdido una elección frente a Enrique Peña Nieto. Es más, que el López Obradorismo estaba en sus peores momentos. Y tenía razón, pero todo cambió y cambió de manera muy radical. Es que estamos viviendo tiempos muy interesantes. Estamos entrando en nuevas eras políticas, económicas, sociales, no solamente en México, en el mundo entero. Muy buenas noches. Yo me llamo Luis Cárdenas. Esto es Contracara. Estamos aquí en Heraldo Televisión. Quiero que recordemos al presidente López Obrador cuando dijo que él mismo renunciaría a Morena, al partido que había fundado, si empezaba a haber conflictos, si empezaba a caer mal, a caer en las tentaciones. Recordemos aquello. Es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal. Yo, si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, no se debe de manchar ese nombre. Se dio cuenta de la fecha, 28 de agosto, el año 2019, no hace tanto tiempo. ¿Qué viene para Morena? ¿Qué viene en el 2023? ¿Qué viene en el 2024? Hoy una mesa con posturas encontradas y con la idea de enriquecer y con la idea de tener pluralidad. Le doy la más cordial bienvenida y con toda la admiración a José Antonio Crespo. Usted lo ubica perfectamente bien, gran periodista, analista, articulista. José Antonio, bienvenido. Un honor tenerte en Contracara. Gracias, encantado. Gracias por estar aquí con nosotros, José Antonio. Y está también con nosotros Ricardo Peralta, el maestro Ricardo Peralta. Usted también lo ubica perfectamente bien. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, querido Luis. Con toda la admiración y bueno, pues de verdad, muy agradecido de que estemos hoy en esta mesa y que podamos compartir, debatir, contrastar puntos de vista distintos. Yo quisiera comenzar con una pregunta fundamental. Morena se funda en el 2014, ya como partido político, empieza como movimiento creo que en 2011. ¿Cómo ha evolucionado? O sea, ¿se imaginaban que esto iba a suceder en aquel 2014 o en aquel 2011 donde empieza primero como organización? ¿Cuál ha sido la evolución de Morena desde su fundación, por ejemplo, del oficialismo, a Morena hoy todopoderoso, José Antonio? Mira, cuando se fundó Morena no se veía tan claro. Desde luego ya sabíamos que López Obrador tenía mucho jale, tenía mucho arranque y que eventualmente no le iba a ir tan mal a Morena como un partido X que nace, ¿no? Sino que iba a tener mucha fuerza. Yo lo que sí pronosticaba es que al acercarse a la elección presidencial en el 18, la mayoría de los perredistas iban a ir con Morena. En ese momento no todos se fueron, porque algunos eran diputados, senadores, pero yo decía, conforme nos acerquemos a la presidencial, ¡pum!, se va a vaciar el PRD, salvo unos cuantos, y se van a ir a Morena. Eso ocurrió. Pero cuando ya empecé a vislumbrar yo que Morena podía ganar, López Obrador, el 2018, fue en la elección del 2016, cuando el PRI perdió como nunca, 9 de 12 gubernaturas que estaban en juego, las ganó el PAN, y el PAN sintió que podía otra vez tener una opción. Yo dije, no, porque el PAN también, ahí donde gobernaba, también perdió 2 de cada 3, 2/3 partes de los estados. Dije, no, quien va a capitalizar todo esto es López Obrador. Ya en el 2016 ya quedaba, para mí, más claro de que efectivamente López Obrador iba a ganar. ¿Con qué ventaja? Pues no podíamos saberlo.
Si iba a tener mayoría en el Congreso o no, en ese momento no podíamos saberlo. Pero sí me pareció a mí, y ya conforme fue pasando el tiempo me quedó cada vez más claro, que López Obrador iba a ganar el 2018. Incluso escribí un libro en el 2017. ¿Te acuerdas ese 2016? Te tiraban y te decían que no era posible, ¿no? La mayor parte de gente, o sea, algunos Mucha analistas gente decía entraban, pero muchos decían, no, hombre, ¿cómo crees que va a pasar eso? López Obrador ya está sepultado, imposible. Mucha gente pensaba eso, incluso todavía cercanamente a la elección decían, se va a tropezar. Él con sus declaraciones decía, no, ya no, porque ahorita, dado el rechazo que hay al PAN y al PRI, está blindado. Los errores que cometa no le van a costar, como según yo sí le costaron en 2006, por ejemplo, que ahí empezó con una ventaja casi de más de 20 puntos y llegaron al empate técnico. Pero en el 2018 sí tenía yo claro que iba a ganar López Obrador. Escribí un libro en 2017 asegurando que iba a ganar. O sea, para mí era ya muy claro. Pero a partir del 2016, no antes. Ya. ¿Tú cómo has visto esta evolución? El Morena que se funde que se funda como organización, como una idea, en 2011 incluso, empieza como movimiento y luego ya como partido, 2014. ¿Cómo ves la evolución de este partido? Morena es la suma de muchos fragmentos. Morena no es la constitución de un partido político en 2014 simplemente. Yo podría decir que es la suma de varios movimientos que vienen incluso desde antes de 1968. Y no solamente de los movimientos de izquierda. Morena se ha venido integrando de gente de diversa ideología, de diversas posturas, que incluso los hemos visto que conforme ha pasado el tiempo han regresado a sus orígenes incluso más recalcitrantes de la derecha mexicana, y que hoy por hoy utilizaron el vehículo de Morena para llegar a estos cargos de elección popular, que incluso llegaron por la vía plurinominal. Claro. Hoy no solamente Morena sigue siendo un partido político prácticamente, podemos decirlo así, casi hegemónico, con 22 gubernaturas y con la posibilidad de seguir creciendo de aquí al 2024, 2027 y 2030, porque así lo dicen las matemáticas, pero también viene relacionado con hacer un buen gobierno para que eso se mantenga. Me llama la atención lo que dices, Ricardo, y lo quiero poner sobre la mesa. Izquierdas y derechas. Ya hemos tenido aquí inclusive algunas discusiones sobre hacia dónde va la derecha, hacia dónde va la izquierda, sobre si todavía está vigente el hablar de izquierdas y derechas, o más bien de populismos y gobiernos un tanto más liberales o neoliberales o técnicos. ¿Morena sigue siendo de izquierda? ¿El oficialismo sigue siendo de izquierda? ¿Estamos gobernados por la izquierda, José Antonio? Depende de lo que se entienda por izquierda, porque hay una parte del programa de izquierda que de pronto algunos gobiernos lo cumplen y lo impulsan y otros no tanto. En la medida en que simplemente se diga, se está en favor, en mayor medida, de que el Estado participe en la economía, regulando, a veces controlando directamente ciertas empresas, eso es izquierda. La derecha sería, en ese sentido, pues quienes están más a favor de que el Estado se limite en la economía, que permita más competencia, etcétera. Yo creo que eso es vigente porque efectivamente podemos ver gobiernos un poco más inclinados de un lado o del otro, y en esa medida puedes considerarlos como izquierda. Pero el otro eje también es pertinente, nada más que es distinto, el decir, si se quiere, autoritarismo o democracia. Gobiernos que pueden estar más a la izquierda o derecha, pero son más autoritarios. Y gobiernos que también pueden ser considerados de izquierda plenamente, cabalmente, pero son más democráticos. También hay esa dicotomía. Entonces tendríamos realmente un eje de 4, donde ubicas izquierda autoritaria, derecha autoritaria, ejemplos sobran. Sí, claro. Izquierda democrática, derecha democrática. Y obviamente hoy lo que vemos es también un gobierno más bien populista, o un partido populista frente a los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opinas de ese tema, del término, inclusive que lo consideran peyorativo, pero bueno, hay quien está apostando al populismo y claramente lo vemos con los mapas en el mundo, ¿no? Y con los cambios en el planeta? Yo creo que uno de los países que más doctrinariamente podrían decir que son populistas son los propios Estados Unidos. Yo creo que hablar de un populismo como se le ha querido denostar o estigmatizar como tal, si eso significa implementar lo que se conoce como estado de bienestar, si eso significa priorizar la pobreza como una de las acciones de gobierno más importantes del gobierno de la República, si eso significa diseñar los programas sociales para el rescate de los más pobres, podemos ponerle el mote que sea, si es populismo, si es de izquierda, y si eso beneficia a la enorme mayoría de la población que vive con esta carencia tremenda, pues entonces podríamos hablar de un populismo.
Sin embargo, más allá del término, yo te diría que este es un gobierno de izquierda, el primer gobierno de izquierda de la historia de nuestro país, y que evidentemente la transformación en eso consiste, en el cambio profundo del orden político, social, económico, y que se está viendo precisamente incluso con la respuesta de la muy disminuida, pero oposición presente todavía en nuestro país, sin duda. Yo creo que ahí hay algunas diferencias quizá de opinión, José Antonio Crespo. No, para mí de izquierda sería el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas. Él era incluso admirador del marxismo todavía, e incorporó incluso en los estatutos del partido que él fundó, pues el lenguaje, se hablaba de lucha de clases, se hablaba de, en fin, de una serie de conceptos que estaban en el marxismo. Lo que pasa es que fue parte del producto de la Revolución Mexicana, que sí creo que tenía elementos de izquierda, no necesariamente tan marxistas, pero Lázaro Cárdenas sí se incorporó. No pudo ser totalmente marxista, ¿por qué? Pues porque estaba en los Estados Unidos, ¿no? Pero en otros aspectos, por ejemplo, algunos de los gobiernos post Cárdenas tenían algunas inclinaciones de izquierda. Por ejemplo, Luis Echeverría, se puede discutir sobre qué también le fue o no, pero creo que tenía también tan de izquierda o no. izquierda. No izquierda marxista, Sí, claro. pero cierta izquierda nacionalista, con algún grado de estatismo. Entonces, lo que pasa, la novedad ahora es que viene desde la oposición. Ahí sí, porque es la primera vez que un partido de izquierda desde la oposición alcanza el poder por la vía de la alternancia. Esa sí es la novedad. Ahora, hablemos un poco del futuro, de lo que representa el oficialismo, más hacia 2023, hacia 2024. Vienen temas electorales importantes, viene Coahuila, el Estado de México, viene la gran elección presidencial. Y hay algunos que piensan que Morena ha heredado esta tendencia que tiene el PRD, por ejemplo, que tuvo el PRD, de ser autofágicos, ¿no? De comerse a sí mismos, de estar metidos constantemente en un conflicto interno. ¿Cómo ves el futuro del oficialismo, particularmente de Morena y los satélites que tiene este partido? Todos los partidos políticos y la historia de los partidos políticos en México, como la historia tal cual, nunca van a ser estáticos. El futuro de Morena en el próximo año, con dos estados enigmáticos, en uno 82 y en otro 85 años de gobernar el PRI, sin ningún cambio de régimen, sin duda puede ser una premonición para el resultado del 2024 y también una prueba de fuego para el priismo. Hoy por hoy se tendrá que demostrar tanto que esta alianza que han formado los grupos de oposición, los partidos de oposición, como también la unidad de Morena, pueden dar los resultados que todos los días se dicen. Yo creo que esto radica principalmente en el control y en la unidad de las estructuras locales. Si se tienen estructuras locales, si se tienen a los liderazgos locales, tanto de Coahuila como del Estado de México, y eventualmente estos se replican en el 2024 con la unión y la participación de las estructuras a nivel nacional, el resultado no va a ser tan similar como el del 2018 con esa diferencia que tuvo el presidente López Obrador, pero sin duda va a continuar ganando Morena. Es muy probable que se gane en Coahuila como en el Estado de México, por lo menos las encuestas así lo señalan. Y además de que tienen candidatos con un prestigio y con una trayectoria verdaderamente criticable, llena de corrupción, llena de escándalos, relacionados con los personajes más corruptos de la historia de nuestro país, de la época de oro de la corrupción de nuestro país, y que han heredado precisamente esas prácticas, y la gente está cansada de eso. Por eso creo que Morena no solamente va a ganar en Coahuila, en el Estado de México, sino sin duda también en el 2024. ¿Cómo ves el futuro del oficialismo, el futuro en el corto plazo, 2023, 2024? Yo creo que Morena se va a mantener. Preveo alguna salida, por lo menos la de Ricardo Monreal. ¿Qué tanto daño le va a hacer? No creo que demasiado. Yo creo que desde luego él tiene la gente que lo sigue, en fin, pero así como dar un golpe letal a Morena, su salida, su posible salida, yo creo que sí se va a dar, no creo que le afecte demasiado a Morena. De aquí al 24 yo a Morena lo veo que se va a mantener con la unidad básica, habrá conflictos, diferencias, etcétera, pero creo que se va a mantener, porque tiene al eje del partido que es López Obrador. Mientras él esté ahí, él es el que le da el cemento, él es el gancho para mantener la gobernabilidad interna del partido. A diferencia del PRD, que ya no tenía un eje así. Sí, claro. Entonces todas las tribus y los grupos distintos, que los hay en Morena también, porque es muy heterogéneo. Hay desde
una izquierda muy, ahora sí que muy inspirada en el marxismo, que viene del marxismo, hay corriente bolivariana, hay neoliberales y hay hasta yunques por ahí, Sí, uno claro. que otro. Entonces, Sí, son muy es una plurales, heterogeneidad en ese muy sentido. grande. Hay nacionalistas revolucionarios del Claro. viejo PRI, en fin, pero el eje sigue siendo López Obrador. Ya después, aunque nos vamos, quién sabe qué pase, ya después del 24, cuando ya no esté la figura de López Obrador como el cemento básico, ahí sí quién sabe. Pero aquí al 24 yo creo que mantiene su unidad básica Morena. Pero todo esto tendrá que ver, la unidad básica, la fortaleza, con una oposición pues que parece que no se halla. O sea, es que ahí hablamos del futuro del oficialismo, el futuro de Morena y sus aliados, pero pues es que tienes una oposición que no le hace mucha mella, o sí le hace alguna mella. O sea, ¿qué ves, por ejemplo, en la oposición frente a Morena, Ricardo Peralta? Simplemente hay que ver los últimos videos y las últimas evidencias que se han mostrado en redes sociales, en la televisión, de estos escándalos desastrosos, terribles, de la evidencia de cómo se han coludido con proveedores, con empresarios, con medios de comunicación. Prácticamente parecen testimoniales ante una fiscalía de delitos electorales, de investigaciones relacionadas con lavado de dinero, con enriquecimientos ilícitos. Es decir, estamos escuchando las historias por las cuales la gente se desencantó del PAN y del PRI y que fueron también motivaciones por las cuales la gente votó por Morena. Yo veo una oposición absolutamente disminuida, sin liderazgos, algunos que se hacen pasar por perseguidos políticos y no, son políticos que tienen órdenes de aprehensión, que están siendo buscados por la justicia y que han emigrado a otro país haciéndose pasar por perseguidos políticos como si fueran Mandela. Y absolutamente no tienen ni de cerca una posibilidad de ser. ¿O como de quién? Pues son delincuentes que eventualmente tendrán que ser traídos por la autoridad y por ello la gente no solamente tiene mucho más conocimiento a través de las redes sociales, de los medios de comunicación como el tuyo, de lo que pasa con esta oposición tan moralmente derrotada. Ese término, la oposición moralmente derrotada, ¿siguen estando moralmente derrotados? ¿Lo estuvo en algún momento? ¿No se hallan o ya se hallaron y realmente van a dar alguna sorpresa pronto? ¿Qué ves en ese aspecto? Es una frase tomada de Juárez, que efectivamente ha sido muy eficaz políticamente porque, pues sí, López Obrador ganó y con esa ventaja, por lo que representaba el PRI. El PRI en su último gobierno, francamente, no tuvo límites en la corrupción. Y lo sabíamos y se decía, pero solo se le pasaron la factura solo en las elecciones del 2016. Ahí sí, ellos mismos se dieron cuenta e incluso llamaron a cuentas a algunos de sus propios gobernadores, tratando ya de limar, digamos, esa... Y ya no se pudo, ya era demasiado tarde. Claro. Y el PAN, pues, decepcionó también, porque el PAN también había generado expectativa con Fox, luego Calderón, ¿no? Con ese triunfo tan forzado, tan cuestionado. Pero, pues, decepcionaron de todo lo que la expectativa que habían generado. Y desde luego la guerra contra el narco, ¿no? Que no fue, digamos, muy popular. Sí, llega muy mal la oposición, sigue muy mal, aquellos antiguos liderazgos ya no los tiene y están muy boquibajeados. Sin embargo, creo que hay una posibilidad que tiene la oposición. Si se unen y presentan un solo candidato, no porque el PRI y el PAN ya sean reivindicados o porque la gente piense que antes vivíamos en Suiza, no, nadie lo dice. Hay mucha gente que no le gusta este gobierno, mucha gente que no le están gustando sus resultados, ¿no? La forma de gobernar, aunque hay muchos otros que sí. Por eso, claro que Morena puede volver a ganar en 2024, pero creo que una variable clave será qué hace la oposición. En términos de un proyecto más o menos creíble, un candidato que aunque no sea el redentor, pero que genere cierta confiabilidad en todos aquellos, que yo creo que no son pocos, que ya no les gusta este gobierno, que sí quisieran una nueva alternancia en el 2024. Pero eso depende de lo que haga la oposición y obviamente no la tiene fácil. A ver, ahí hay algo muy interesante porque es cierto, hay mucha gente que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, que no está de acuerdo con Morena, que se siente ofendida incluso, y el presidente de alguna u otra manera ya lo ha dejado claro en algunas mañaneras desde hace mucho tiempo. Lo mismo ha atacado abogados, que doctores, que ingenieros, que arquitectos, ha atacado a la clase media. Hay un problema ahí con la clase media. Hay una clase media que no se identifica tanto con este gobierno, pero al mismo tiempo es una clase media que cada vez está más y más reducida, al parecer, de acuerdo a los datos que vemos en materia económica.
¿Alguien en el oficialismo le habla a esas clases medias? Yo creo que la voz del presidente no es la única voz del movimiento, ni es la única voz de la Cuarta Transformación. Habemos muchos otros que no solamente le hablamos a la clase media, le hablamos también a los académicos. Yo mismo soy académico de la universidad. Hablamos con otros entes de nuestro país que son factores de poder sin duda y de decisión y de opinión, y tratamos de que se vaya entendiendo cada vez más de lo que significa la Cuarta Transformación y lo que ha tratado de preservar y explicar el presidente todas las mañanas. Yo creo que esto es un tema de nación y no de una sola persona. El presidente López Obrador es el gran líder de esta organización, de este movimiento, de este pensamiento, de esta ideología. Ya. Pero habemos muchos otros que publicitamos, que estamos cerca, que somos parte incluso de ese sector y que no vemos mal, como muchos otros también, que seguimos apoyando esta transformación del país. Yo creo que han sido comentarios no necesariamente enfocados a un sector como si fuera un sector hegemónico, porque también dentro de la clase media hay distintas formaciones, ideologías, formas de apreciación de nuestro país, y también que tenemos historias diferentes. No todos han nacido en pañales de seda, no todos han tenido la misma historia. Los que hemos venido de escuelas públicas, los que hemos sido parte de la cultura del esfuerzo, sabemos a lo que se refiere el presidente de la República, y sabemos que a los que se refiere son aquellos que incluso ha señalado como aspiracionistas, no desde el punto de vista de que tengan la intención de seguirse superando, sino que creen tener una posición distinta para creerse dentro de un estatus social o económico diferente, y no es así. Yo creo que hay mucha gente dentro de la clase media que sigue apoyando al gobierno. ¿Qué opinas, José Antonio Crespo? Porque además con todo el conocimiento del bagaje cultural histórico que tienes, mencionabas hace rato, ya ha habido presidentes que en algún momento provocaron también una especie de conflicto de lucha de clases, que señalaban, por ejemplo, al empresariado, que tenían problemas con el empresariado. ¿Es un gobierno y un sistema en luchas de clases está aprovechando ese tema? ¿Dónde está la clase media? Yo creo que en el discurso sí hay esa polarización, es decir, los pobres contra los ricos, el racismo, ¿no? Los más criollos, digamos, contra los más morenos. Sí hay eso, y es un fenómeno que existe, no podemos negar que hay clasismo, ¿no? Que hay racismo en México heredado de la colonia. Lo que mucha gente puede cuestionarse es si esa es la forma de abordarlo. Y también hay un discurso contra los empresarios, y sin embargo tienes empresarios que aliados también. A los más es decir, todo está muy heterogéneo. Las clases medias son muy heterogéneas. Y creo que muchos grupos sí han sido foco de ataque de López Obrador. Los movimientos feministas que decían, no, pues si nosotros tenemos nuestro movimiento desde hace mucho, y de pronto dicen, ustedes son conservadoras, las manipulan, etcétera. Pues grupos que se han visto afectados, por ejemplo, los padres de los niños con cáncer, los padres de desaparecidos, víctimas de la violencia del narco, que no se sienten escuchados. Hay muchos grupos que pueden tener agravios. Ya, pero es que estos grupos son muy pequeños. Muchos son muy pequeños, la clase media es muy genérica, hay de todo. O sea, en la encuesta, sí, hay mucha gente, popularidad, pues tiene 60% el presidente, ¿no? Sí. No podrá decir lo que sea, efectivamente. Pero muy bien. Sin embargo, de todas maneras, eso de la popularidad puede ser engañoso. Ok. Pero en fin, sí hay una popularidad muy elevada. Yo lo que digo es que de todas maneras hay un sector. Yo creo que es más o menos casi mitad y mitad. Una mitad que apoya en mayor o menor medida a López Obrador, algunos fervientemente, otros no tanto, pero lo siguen apoyando. Y del otro lado, pues no, también. Unos que rechazan totalmente el gobierno y otros que lo rechazan, pero no con tanta vehemencia. Con tanta vehemencia. Por eso calculo, por ejemplo, un indicador, más allá de la gran cantidad de estados que ha ganado Morena, sin duda que eso también responde a un cierto fenómeno de novedad, de esperanza, ¿sí? Que se dio en el 2018 a nivel nacional y se ha ido dando en los diferentes estados. Pero, por ejemplo, en la federal el año pasado, Morena y su coalición ganaron 48% del voto efectivo, quitando ya los de los partidos que no lo consiguieron, etcétera, 48%. El bloque opositor, incluido Movimiento Ciudadano, 52%. Mitad y mitad. Pero Movimiento Ciudadano no está ahí. Es opositor, no estaba con Morena. No hablo de coaliciones. Hablo del voto de los voto opositores. Juntado, ¿no? Sí, o sea, sí, no hablo de coalición. Oficialismo contra... Exacto, el oficialismo 48 y el no oficialismo, para llamarle así. Que ahí el oficialismo sí está 52. Junto, ¿no? Ahí sí hablamos de Morena, PT, Verde, etcétera. Exacto, pero del otro lado son 52, es decir, lo veo por mitades. Está bien interesante ese tema,
¿les parece si ponemos una pausa rápidamente? Seguro. Vámonos a una pausa y platicamos sobre lo que viene también con las probables rupturas y, ¿por qué no?, con las corcholatas, con las principales al menos. Esto se llama Contracara. Yo soy Luis Cárdenas, @Luis Cárdenas MX en todas las redes sociales y aquí en @Heraldo TV. Seguimos con mucho más. Seguimos en Contracara, seguimos aquí en Heraldo Televisión. Escríbame @Heraldo de México o @Heraldo TV. Yo tengo una red social que es @Luis Cárdenas MX en todos lados, TikTok, Kwai, Instagram, Facebook. Ahí estamos, escríbanos. Por favor, queremos conocer su opinión, es muy importante para nosotros. Hoy estamos hablando de lo que representa el oficialismo hacia 2023 y hacia 2024. ¿Qué sigue para el país que muy probablemente, de acuerdo a las encuestas, pues parece que va a seguir siendo gobernado por una 4T? Hay que esperar, todo puede pasar. Insisto, si nos regresamos a 2012, nadie hubiera pensado en aquel entonces que esto que vivimos hoy hubiera sucedido. Oiga, quiero que platiquemos, si están de acuerdo, Ricardo Peralta y José Antonio Crespo, de lo que puede suceder con las rupturas internas en el oficialismo. Y una de ellas es la de Ricardo Monreal, que parece que ya está cantadísimo que se va de Morena. Le preguntan, y esto es lo que dice. Siembre sus posadas, porque siempre me gustó a que te vayas, que sea muy cruel adiós, mi Navidad. ¿A quién se la canta? Quiero comenzar el año nuevo con Dedicada para que me hace tanto mal, y ya después que pase mucho tiempo estés arrepentido. Ya mejor no les digo nada. Sí nos pasamos poniéndole esto antes de dormir, ¿verdad? Pero bueno, a ver, es Ricardo Monreal, está cantando y es un mensaje, a final de cuentas, que está mandando, pues porque no parece que sea una persona que está a gusto en la Cuarta Transformación o en Morena, al menos. ¿Cómo ves, Ricardo Peralta, a Ricardo Monreal? Además con una visión pues un poco más afín a la 4T como la que tienes. Pues qué bueno que el senador Monreal es senador de la República y qué bueno que no es cantante. Sí, no, es que sí está cañón, ¿eh? Sí, Y además de ello, lo digo con todo respeto, bueno, le va mejor el hip hop. esperemos que por ahí de enero o febrero no vaya a cantar la de esta chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Ok. Porque puede ocurrir. Ajá. Sin embargo, ¿qué tanto puede hacerle daño al movimiento del presidente López Obrador? Y lo digo también con mucho respeto, yo creo que es nulo. El movimiento del presidente López Obrador, como ya lo referí, tiene que ver con décadas de haber caminado el país y se llama obradorismo. No es ni la Cuarta Transformación y no es ni Morena. La figura del presidente López Obrador sigue subsistiendo y subsistirá en el 2024 y más allá, sobre todo si quien lo suceda precisamente tiene los elementos incluso de idiosincrasia del propio presidente López Obrador. Eso va a servir muchísimo para el futuro. Ricardo Monreal es un gran político, es un hombre culto, es un hombre muy estructurado, que yo creo que puede ser un gran senador para el 2024, porque eventualmente podría buscar repetir en una posición de esa naturaleza o incluso buscar alguna otra posición donde es un hombre útil para el país. Pero de ahí a que venga una fractura en virtud de la salida de un movimiento monrealista, lo dudo en este momento. ¿Tú cómo ves el tema, José Antonio Crespo? Y antes de irnos a la pausa, nos decías cómo quedaron los porcentajes de votación. Si dividiéramos el país en dos, si tenemos a los anti-4T y pro-4T, pues ganaban los anti-4T. Uno de los problemas es que Movimiento Ciudadano no está dentro de una alianza PRI-PAN-PRD, por ejemplo, y que también están súper divididos entre el PRI, entre el PAN, entre el PRD, internamente y en su misma alianza. Pero, ¿cómo ves un Ricardo Monreal, por ejemplo, que salga de Morena? Yo coincido en que no le va a hacer mucho daño a Morena ni a su movimiento. Saldrán algunos de su grupo, pero no le va a afectar gran cosa. Si Marcelo se saliera, que creo que no se va a salir, en caso de que no quedara como candidato, podría hacer un poco más de ruido.
podría hacer un poco más de daño. Tampoco necesariamente para desmoronar a Morena, no. Morena es muy fuerte porque ahí está López Obrador, todavía como figura central. Pero no creo que Marcelo se salga, en fin, eso ya es más especulativo. Pero de Monreal creo que se va, no creo que se quede como senador buscando la reelección, creo que se va a salir de Morena y va a buscar desde luego un cargo con la oposición. Yo creo que se va a Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, que son muy cercanos, a buscar algo, no necesariamente la presidencia, eso yo también lo veo, a lo mejor la capital. A lo mejor se postula para la capital. Monreal, porque me imagino que él podrá hacer un cálculo que está muy difícil ganar la presidencia, y más si la oposición va dividida. Pero a lo mejor puede lograr algún arreglo para competir por la capital, que se le quedó a deber, digamos, en el 2018, y para él sería muy buena plataforma, además de que tendría más probabilidades de ganar aquí que a la presidencia. No digo que la ganaría, digo, las probabilidades serían mayores buscando la capital que la presidencia. Y creo que él lo puede calcular porque es un hombre muy astuto. Pero buscando la capital desde la oposición. Sí, claro. De la oposición de Morena. Claro. Y mencionabas a Marcelo Ebrard también, y vamos a hablar sobre Marcelo Ebrard, si les parece. Tú decías, Ricardo Peralta, hace un momento algo muy interesante. Morena es un mosaico, o sea, hay de todo, hay hasta yunquistas, hay derecha extrema, hay izquierda extrema, hay medio clase media, hay cantantes, hay de todo, o sea, de verdad es que hay de todo. Y hay priistas, y hay muchos priistas. Y uno de ellos pues fue Monreal y otro de ellos es también Marcelo Ebrard. Le preguntan hace poco a Marcelo Ebrard, oiga, pero pues es que viene del PRI, y esto es lo que responde Marcelo Ebrard, canciller de la República. Escuchemos. Ahorita me preguntó un compañero, ¿tú vas a seguir la cuarta transformación? Si yo he militado en este movimiento hasta ahorita, pues échale de 1999 a 2022. ¿Cómo me sigues preguntando eso después de 23 años que nos hemos partido la M? ¿Usted sabe por qué alguien por ahí dice, no, es que pues ellos vienen del PRI, perdón, Andrés Manuel López Obrador y yo venimos del PRI, y lo que importa es a dónde vas, no a dónde vienes. Sí, venimos del PRI y ¿cómo lo ves, Ricardo Peralta? No, pues no solamente del PRI, hay gente que viene del PAN, y que está en Morena, hay gente que viene del PSUM, hay gente que viene del PARM, desaparecidos partidos políticos de nuestro país, para los más jóvenes. Es un mosaico, como bien dijiste, Morena, y ese mosaico es el reflejo del país. Nuestro país es sumamente plural, absolutamente plural. Yo creo que aquí el que sean de sangre pura, fundadores de Morena, pues incluso yo diría, necesitamos gente con más experiencia, gente que tenga experiencia no solamente partidista, política, en el servicio público, en los parlamentos, sin duda. Yo creo que lo que se requiere para seguir gobernando este país es que se siga manteniendo esa pluralidad. Pero ¿qué tan unidos van a quedar? Porque es un Marcelo Ebrard que cada vez se ve más y más desdibujado. Esto del PRI también fue de alguna u otra manera un codazo que Claudia Sheinbaum le dio en una entrevista en el diario El País, si no me equivoco, en donde habla de un Marcelo Ebrard que bueno, pues es que, ¿qué diferencia hay, no, entre usted y Marcelo Ebrard? Pues es que yo no vengo del PRI, ¿no? O sea, vemos que están muy peleados. Vemos también cómo empezaron a pintar bardas de Marcelo Ebrard aquí en la capital. Y algo similar está pasando con Adán Augusto López y están tensos, se están poniendo bravos entre ellos mismos. ¿Ebrard rompe con Morena en algún momento? ¿Con la 4T? Yo pienso que no. En algún momento pensé que igual y sí, porque bueno, según se dice, según a mí me dijo Manuel Camacho también, que cuando en 2012 Marcelo aceptó hacerse a un lado para la candidatura del López Obrador le ofreció que cuando él llegara a ser presidente, pensaban en 2012, ¿verdad?, lo iba a dejar de candidato. Marcelo podría sentirse traicionado, como dijo Monreal, que se sintió para la capital. Monreal dijo, a mí me prometió López Obrador y está poniendo a Sheinbaum. Bueno, pero yo creo que no. Yo creo que en todos los elementos que tenga Marcelo para evaluar su salida o no, tiendo a pensar que se va a quedar. Que más bien va a buscar, en todo caso, algún acomodo. Ser senador, a lo mejor que le dejen otra secretaría para el siguiente sexenio, algo así. Entonces no creo que se vaya a salir. Pero si ese ataque viene de Sheinbaum diciendo Marcelo es del PRI, Monreal también, ¿no? Adán también.
Pues sí, porque hay muchísimos priistas que se fueron saliendo en distintos momentos. Unos son de hace mucho, otros son muy recientes. Muchos de los candidatos salen, recién salen del PRI. Pero decir, es que es del PRI, bueno, pero es que también López Obrador es del PRI, efectivamente. Es que unidos no están, o sea, evidentemente no vemos como que una masa sólida, completa en el oficialismo, ¿no? O sea, hay divisiones que les pueden llegar a costar electoralmente, Ricardo Peralta, ¿tú qué ves? Ese factor es el primordial, Luis. Bien lo dices. Aquí la gente seguramente va a definir y va a decidir quién es eventualmente el candidato que puede lograr que en su definición el movimiento se mantenga completamente congregado, que sea una unidad. Hay quienes sí podrían ser, pensemos en Marcelo Ebrard, pensemos en Claudia Sheinbaum, sí puede haber una desbandada tremenda. Sin embargo, en mi opinión, consideraría, por ejemplo, que Adán Augusto es el único que, además de ser tabasqueño, además de haber caminado con el presidente López Obrador desde que eran muy jóvenes, es el único que puede garantizar la unidad de Morena, sin duda. Del Morena sí, del país no estoy muy seguro. Este es Adán Augusto López en una gira que tuvo hace poco. Y bueno, pues la famosa frase de que en el sur son más inteligentes que en el norte. Escuchemos. Reflexionábamos de la importancia que Tabasco tiene en el escenario nacional. Nos dirán, pues, Tabasco es un estado pequeño, 2.400.000 habitantes. Los del norte dicen que pues no le aportamos gran cosa a la federación porque para empezar pues no sabemos trabajar, que los esforzados y los trabajadores son ellos. Pues lo que no saben es que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos y quienes se precian de ser inteligentes pues hacen las cosas con menor esfuerzo, mejor y de mejor manera. Primero lo llamaron un gran operador político cuando el tema de la militarización, la operación con el mismo priismo, el dejar el ejército en las calles a final hasta el 2028. Pero luego vino una gira en donde pues, se le ha señalado de por lo menos ser bravo, ser poco diplomático. ¿Quién es Adán Augusto López hacia el 2024? Para algunos una ficha que puede quemarse, para otros un distractor y para otros realmente el as bajo la manga. ¿Tú cómo lo ves, José Antonio Crespo? Yo creo que ahí se plasmaron los dos papeles, el de secretario de Gobernación y el de precandidato. Por eso muchos pensamos que los precandidatos de un tiempo para acá, cuando empiecen a hacer campaña, tendrían que dejar su cargo, porque no puedes atender todo adecuadamente. Y aquí se ve muy claro, porque la responsabilidad del secretario de Gobernación es conciliar, negociar, establecer puentes, desde luego con la oposición, con distintos actores políticos, partidistas o no. Y él ya en el papel de precandidato, pues entonces golpeas, un candidato de un partido golpea a los otros partidos y a los gobernadores de los otros partidos. Estás en campaña, así son las campañas, es descalificar al adversario, ya sabemos que así es. Pero él, como secretario de Gobernación y al mismo tiempo precandidato, pues entonces ya se están confundiendo los roles y por eso pasa de una postura conciliadora, sin duda alguna, negociadora, a una de golpeteo contra diferentes grupos, gobernadores, partidos. Pues así no puedes hacer tu papel de conciliación, de negociación, de diálogo, que es el que le corresponde al secretario de Gobernación. Ahora, ¿va él a ser candidato? No, yo tiendo a pensar que va a ser Claudia. No es que me guste Claudia. No me gusta. Sí, eso es lo que se parece. Simplemente creo que, como muchos, pienso que Claudia tiene la mayor probabilidad, pero pueden cambiar las cosas. Hay sorpresas. ¿Tú qué opinas de Adán Augusto López? Yo he escuchado esto, no sé qué opinan en la mesa. Yo he escuchado que Adán Augusto López lo que es como un distractor que va a declinar en su momento a favor de Claudia para fortalecer a Claudia. Yo creo que caballo que alcanza gana. De plano. Así lo creo. Adán Augusto López Hernández es un abogado conciliador. Esto de estar viajando por todos los congresos del país es inédito en la historia de México. Ningún secretario de Gobernación había pisado todos los congresos de nuestro país, jamás en la historia de México. Y habla de su sensibilidad social, pero primordialmente habla también de que está llevando un mensaje nacional. Es decir, no solamente está cumpliendo con su labor, porque es parte de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación que conozco muy bien. Hay incluso un área que se dedica precisamente al enlace legislativo con los congresos locales, con el Congreso Federal, y está realizando esta función en virtud de lo que se trata, que es el tema de la seguridad en México,
que es un tema también de muchas décadas en nuestro país, está yendo a sensibilizar a los congresos que a la vez son los representantes populares de cada una de esas entidades federativas. A diferencia de lo que hemos visto, lo podría decir con todo respeto de nueva cuenta, en un acto prácticamente de comedia, de pintarse caras de Catrina ahora en Día de Muertos, de brincar en un trampolín y hacerse atletas de ocasión. Eso, desde mi punto de vista, no es la visión del señorío que debe de tener alguien que aspira a gobernar este país. Y no lo digo que no se utilice el humor y que no se utilice la frivolidad de vez en cuando, pero esa no puede ser la columna vertebral de alguien que quiere seriamente gobernar un país tan importante y tan problemático como México. Pero ¿no es desafortunado, por ejemplo, la bravuconería? Hay quien dice es una estrategia para que sea más conocido, porque también hay que decirlo, es el menos conocido en cuanto a Ebrard, Claudia y Adán Augusto, ¿no? Pero el más eficiente. Ustedes vean la operación que en su momento incluso habían ya desechado en el Senado de la República, que no pasaba el tema relacionado con la militarización, como le han mencionado, pero que es que se mantenga el ejército en virtud de que no hay otra opción por la ausencia de policías estatales y municipales, prácticamente, e incluso sumaron una gobernadora que era del PAN y se suma a la bancada morenista, es decir, fue una operación política de conciliación, de convencimiento, de disuasión extraordinaria y funcionó. Es decir, está visitando el país, dando resultados, cumpliendo con sus atribuciones y facultades y, por supuesto, ha sido también el único que no ha dicho que tiene aspiraciones de ser presidente. Y sin embargo, está en las encuestas, sigue creciendo, es el único que sigue creciendo, los demás se han quedado estáticos y yo creo que para marzo del próximo año no solamente los alcanzó, sino va a comenzar a rebasarlos. Vamos ahora con Claudia Sheinbaum. Es la favorita, al menos así parecen las encuestas. Para muchos analistas, pues parece que es la elegida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita platicamos de eso, de lo elegido del presidente, ¿no? Porque según se supone que habrá una encuesta, hay quien cree que va a ser buena, hay quien cree que va a ser pues más bien como una pantalla de una decisión presidencial, de un dedazo oculto. Es Claudia Sheinbaum. ¿Usted estaría dispuesta a reunirse con la dirigencia de Morena, incluso las corcholatas presidenciales, para ya definir que el piso parejo para el rumbo al 2024, para que llegada la fecha, que sea el tiempo que usted ha comentado, pues no haya jaloneos e incluso... Cuando hay corazón caliente, cabeza fría. Eso lo va a definir el partido en su momento. Pero usted estaría dispuesta a reunirse ya en estos momentos. Lo va a definir el partido en su momento. Hay que tranquilizarnos, cabeza fría. Hay que tranquilizarlos, cabeza fría. ¿Será? ¿Hay cabeza fría? Creo que es lo que menos veo hoy. ¿Qué opinas, José Antonio? Sí, yo sí creo que ella me parece que es la favorita de López Obrador, pero no descarto otros escenarios. Efectivamente, si Adán pues, siguiera creciendo, no lo descarto como posibilidad. Yo creo que López Obrador va a tomar su decisión cuando llegue el momento, dentro de un año más o menos, viendo lo que está pasando en ese momento, ver quién le puede garantizar lo que para él es más importante, más allá incluso de las personas de los precandidatos, que Morena gane el 2024. Eso para López Obrador es fundamental. ¿Con quién? Con el que más probabilidades tenga. Si calcula que es Claudia, será Claudia. Si ve que Claudia se cae por alguna razón o no sube, y Adán si sube, pues podría ser Adán o Marcelo, lo veo más difícil, pero no lo descarto tampoco del todo, que suponiendo en el escenario que Marcelo creciera y deja a Claudia abajo, y Adán no sube lo suficiente, pues podría ser Marcelo. Y depende de lo que pase con la oposición de nuevo. López Obrador va a esperar qué pasó, se pusieron de acuerdo, hay un solo candidato o hay tres. Eso le da más margen. Si dijeras, van tres candidatos, pues tengo más margen para poner incluso a alguien, por ejemplo, como Adán, aunque no estuviera hasta arriba, porque ya prácticamente estaría ganada la elección. E incluso ese 50 y tantos % que yo calculo que podrían estar en la oposición, fragmentados, sí, claro, pues gana Morena con un 40, 42%. Yo creo que la decisión no la ha tomado López Obrador. Se va a esperar y ver cómo está el panorama, hacer su cálculo racional y decidirá en función de eso. Puede ser cualquiera de los tres, o incluso otro, que lo veo más difícil. Algunos dicen, puede ser un caballo negro. Bueno, pero creo que estarán estos tres, pero no creo que esté ya definida la decisión. Oye, déjame preguntarte también, José Antonio, hay quien llega a ver un maximato, que el presidente no ha tomado una decisión, o ha tomado una decisión, pero que sea cual sea su decisión,
Adán, Claudia o Marcelo, será una especie de maximato, el poder detrás del trono. ¿Lo ves? Yo creo que la figura que se prestaría más a eso sería Claudia. No creo que Adán se prestara a eso por su personalidad, ni Marcelo. Y por eso muchos pensamos, pues va a preferir a Claudia porque sería más manejable. Ya. Yo sí lo creo. Pero también creo que, dados los precedentes que hemos tenido desde el 28, ¿no? Con el maximato y demás, los presidentes nuevos sí pueden seguir siendo influidos por el presidente saliente. Por un año, año y medio, y luego cortan. Yo creo que Claudia tampoco sería la excepción en eso. A lo mejor al principio sería pues complaciente, etcétera, pero en algún momento yo creo que diría, en la medida en que la figura de López Obrador con el tiempo va a ir perdiendo, Claudia llegará el momento en que dijera, yo tengo que tomar mis decisiones al margen de lo que le guste o no a López Obrador. ¿Qué opinas? Yo creo que el presidente López Obrador cumple sus promesas. Él dice que concluyendo su gestión se va a ir a descansar a su rancho. Yo creo que es un hombre que sin duda, después de haber caminado los más de 2.458 municipios del país, y yo creo que es el único mexicano que lo ha hecho, sin duda, yo creo que es un momento también para reflexionar, para escribir memorias y para dejar que esta generación que podría sucederlo realmente continúe con esa transformación, con un toque especial. Pero sin duda considero que Adán Augusto López Hernández, precisamente por ese origen, muchos dicen que tiene que ser tabasqueño. Bueno, también tiene mucho que ver porque es una formación de nacimiento. Aunque tengan una formación profesional distinta, aunque él sea abogado, sea notario, hijo de notario, tienen una visión diferente sin duda del mundo. Por ejemplo, poca gente sabe que Adán Augusto López Hernández estudió una maestría en la Sorbona de París y que habla varios idiomas. Él mismo no lo ha mencionado, es un hombre sencillo por sí. No dudo que el presidente López Obrador va a opinar sobre ciertos temas respecto a su tema ideológico para tenerlo como base, pero de ahí a que influya en las decisiones de gobierno, por respeto al propio movimiento, no lo haría el presidente López Obrador. Si es Claudia, y ahí difiero con José Antonio Crespo, si fuera Claudia la elegida, no creo que tampoco ella sea una persona por su calidad de mujer o por su propia personalidad de simplemente obedecer lo que diga el presidente López Obrador en un supuesto de que eso ocurriera. Yo creo que ella también tiene una formación muy firme y que eventualmente incluso el propio Marcelo tendrían que llevar a cabo un gobierno independiente más allá de la relación emocional, estimativa que tengan con el presidente López Obrador. De ninguna manera se ve una oposición que gana en 2024, ¿verdad? No, yo no lo descarto. Lo veo muy poco probable, pero no lo descarto. Si se logra poner de acuerdo la oposición con un solo candidato, está difícil. Con un candidato que además sea mínimamente confiable para los opositores a Morena. No están esperando nada grandioso, simplemente alguien que más o menos sea confiable. Porque hay unos precandidatos de la oposición que más o menos serían confiables y otros que para nada. Si fueran así como los juegos en Las Vegas, los momios, que 10-1, ¿no? Si gana la oposición. Sí, desde luego, pero no descarto totalmente. Si se presenta una oposición unida con un candidato más o menos aceptable para los opositores, no descartaría yo. Lo que me parece complicado es que se llegue a esa coalición y que se pongan de acuerdo en cuál candidato. Esa es la parte complicada. Pero si la llegaran a superar y ya me dijeran, hay un candidato con una coalición de oposición y aquí está Morena, ¿quién sabe? José Antonio Crespo, es un honor tenerte aquí en Contracara, en El Heraldo. Te aprecio muchísimo y gracias por estar. Con toda la admiración. Gracias. Ricardo Peralta, muchísimas gracias por estar. Para cerrar, un comentario. Yo veo una oposición absolutamente disminuida. Han creado movimientos, nombres, y no veo absolutamente ningún candidato por lo cual la gente se sienta confiada. Gracias. Muchas Ricardo. gracias, Luis. Gracias por estar aquí, gracias a ambos. Gracias. Y sobre todo gracias a usted, ya nos volvimos a desvelar, caray. Es medianoche, esto fue Contracara. ¿Y cuál es su gallo o su galla? Escríbame, @Luis Cárdenas MX. Pásela bien, bonita noche. Esto fue Contracara. Bye bye.